Termina el curso y con el final del curso escolar llegan las notas, llega el boletín de notas y hay que ver que ha sido un año muy duro para la Sociedad Deportiva Huesca. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se habrá salvado a alguien del suspenso? ¿Habrá habido algún sobresaliente? Lo veremos. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar diagnósticos atroces, como atroz ha sido esta manera de hilar la intro con el resto del vídeo, así que bueno, vamos a pasar de ella directamente, vamos a pasar rápido, vamos a pasar directamente con las notas, vamos al diagnóstico porque... Bueno. Llegan las notas y es pues es momento de ponerse muy serios porque esta temporada ha sido muy decepcionante. Creo que ese es el adjetivo que mejor define a la temporada de la Sociedad Deportiva Huesca, como decepcionante. Y hay que ver, bueno, quiénes han aprobado, quiénes han suspendido, quiénes han sacado un sobresaliente, si es que los hay. Así que bueno, vamos con ello y vamos ya directamente al meollo con las notas de la Sociedad Deportiva Huesca. Y bueno, la nota general, la nota global que ponemos a la temporada de la Sociedad Deportiva Huesca es un 2. Muy alejados del objetivo, muy alejados del ascenso, muy alejados de lo que es el Huesca, de jugar bien, de proponer, de dominar. Muy alejados del Huesca que pensábamos que veríamos. Así que no les puedo poner, vamos, más nota creo que sería demasiado. Un 5 no van a llegar ni de coña y un 1 ya sería, vamos, desastre total. Y tampoco ha sido el caso, no ha sido el caso de que hayan descendido o hayan estado luchando por descender. Creo que un 2, un 3 sería la nota justa y la que yo le pongo, porque soy un profesor exigente, es un 2. Pasamos con el director deportivo, pasamos a hablar de Rubén García. Y Rubén García, ¿cuánto creéis que le he puesto? Venga, os dejo este momento para que vayáis a comentarios a ver. Pero os adelanto ya que es un 0, un cerapio para Rubén García. Y es que no ha acertado en nada. No ha acertado en renovar a los jugadores que tenía que renovar cuando tocaba renovarlos. No acertó en renovar a Seoane, a Noakali, a nadie. No acertó en los fichajes. No acertó en traer un 9. No acertó en los entrenadores. Porque Nacho Ambriz no fue un acierto, pero es que después fue otra cagada también con Chisco. O sea, error tras error tras error. Y tampoco es que en sus comparecencias públicas hablando de que tenía que haber más humildad, creo que dijo, o más exigencia. Creo que no ha estado a la altura de lo que es el club y por eso se merece un 0. Todo mal. Rubén García repetirá curso, pero en otro sitio, porque en este instituto desde luego no. Le hemos echado el instituto de la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos con los entrenadores y con los entrenadores he apostado por un 4 para Nacho Ambriz. Igual he sido demasiado benévolo, pero creo que su Huesca me enamoró en esos dos primeros partidos y creo que no fui el único. Era un Huesca, vamos, muy prepositivo, que se movía muchísimo, fútbol líquido, como nos gusta eso de fútbol líquido a los periodistas en general. En fin, pero poco a poco comenzó a desinflarse, empezó a hacer rotaciones obligadas o no obligadas y un poco extrañas. Y al final su forma de juego no acabó de convencer, no estaba haciendo la cosa bien. Así que, bueno, terminó por salir por donde tenía que salir, terminó siendo echado de la Sociedad Deportiva Huesca. Aunque sí que me habría gustado verle con un 9 que se hubiese adaptado a su forma de jugar, porque creo que ahí Rubén García no le hizo ningún favor. Tampoco le hizo ningún favor Rubén García eligiéndole a Chisco Muñoz, que le he puesto un 2,5. Yo he puesto un 2,5 por rácano. Como él fue rácano, yo también lo soy con él, le pongo un 2,5. No me gustó nada esa apuesta por la solidez, ese tratar de defender tu portería antes que atacar la siguiente. La del rival, mejor dicho, más que la siguiente. Intentando no encajar y sobre todo ser rácano. Jugar poco a fútbol, eso no me gustó nada. El Huesca tiene que dominar, tiene que ser ofensivo, tenía jugadores de sobra para ello. Y tenía refuerzos invernales muy interesantes y que, vamos, en cualquier otro equipo habrían encantado. Darío Poveda yo creo que habría encantado en cualquier otro equipo. Lago Junior tenía buen caché en segunda, por ejemplo. Gerard Valentín, muy deseado seguramente por todos los equipos de segunda. Y no ha conseguido sacar buen partido, así que se queda con ese 2,5 y vamos ya con los jugadores. Empezamos con la portería. Vamos con Andrés Fernández, que le he puesto un 8,5.
salvó muchísimos más puntos de los que costaron algunas de sus cagadas, de sus errores, de sus desconexiones, que fueron graves en algunos encuentros. La verdad es que fue llamativo porque era un portero capaz de salvarte 3 goles en un partido y en el siguiente fallar en uno y perder el partido. Pero bueno, es lo que tiene estar tan expuesto. Pero hay que decir que tuvo 17 porterías imbatidas en 42 partidos. Y uno de 4 penaltis que le lanzaron, pues detenido. Así que muy buenos números para Andrés Fernández en un equipo que no le echó una mano. Así que creo que el 8,5 es más que merecido para el bueno de Andrés. Después seguimos con Miguel Ángel San Román, sin calificar porque bueno, es que no ha jugado ni un minuto en Liga y solo ha disputado 2 partidos de Copa, partidos que además tampoco vi, y que creo que bueno, por 2 partidos de Copa tampoco se debería de poner nota, así que bueno, sin calificar veremos qué puede aportar en el futuro. Vamos con Buffarini, que Buffarini, vaya gallo, le pongo un 3 a Buffarini. Comenzó jugando bastante bien, pero pronto empezó a desinflarse como el Huesca de Nacho Ambriz. Estuvo bastante bien en defensa, pero pasó de ser fijo a que Ratio le adelantase por la derecha, nunca mejor dicho, y a que bueno, le ganase el puesto en varias ocasiones y fue cedido al Cartagena en invierno. Y ahora voy a atender a Buffarini, que me ha llamado a puerta. Bueno, ya estoy aquí después de atender a Buffarini, que ya sabéis que me ha tocado la puerta. En fin, el tío estará amazado, pero no ha sido rival para mí retórica, así que nada, hemos aclarado todo y no hay problema, le parece bien la nota que le he puesto. A uno que no le parece nada bien la nota que le he puesto es al jugador que le pasaba por la derecha a Buffarini, que es Ratiu. Ratiu tiene un 4 y bueno, ha tenido minutos en 34 de 42 partidos, ha sido 27 veces titular, ha tenido 8 amarillas, 2 goles y 1 asistencia. Parece que no son malos números, pero bueno, 8 amarillas me parecen muchísimas. Ha estado muy flojo en defensa, no ha estado nada bien en esa faceta y ha estado, bueno, con esa espalda súper descubierta y súper fácil de atacar, ¿no? De los rivales siempre atacaban por banda derecha del Huesca y muy fácil de regatear, pero bueno, bastante bien y bastante interesante en ataque, ha aportado algo en ese aspecto, pero se quedó corto y al final es que la conclusión que se puede sacar es que no puede ser el titular. No puede ser el titular de la Sociedad Deportiva Huesca si la Sociedad Deportiva Huesca quiere ascender, eso está claro. También tenemos mala nota para Jorge Pulido, tiene un 4. Ha jugado 25 partidos. Ha sido titular en 23 de ellos, pero solo 25 partidos de 42. Eso ya es muy mala noticia y nos habla de que esta temporada pues el Huesca necesitaba Pulido, vamos, como el comer. En una temporada de 42 sobre todo, en fin, en 9 amarillas, 2 asistencias, bueno, números de las asistencias, pero las amarillas, 9 amarillas, son muchas. Es que te has perdido 2 partidos también casi por sanción, bueno, menos 1. Demasiado poca participación, ausente también por esas lesiones en ese tramo final. Vamos, es que no le vimos el pelo desde no sé qué jornada, la 30 o así, o 35. Nos costó mucho verlo al final y bueno, cuando ha jugado tampoco ha sido el central dominante, el central espectacular, el central condicionante que era en tiempos pretéritos, en tiempos pasados. Así que bueno, no le puedo aprobar al bueno de Pulido. Insúa tiene un 3,5, ha jugado 20 partidos, 19 como titular, 2 asistencias también y 5 amarillas. Ha rendido mejor en defensa de 3 y bueno, ha tenido partidos que no han sido malos, pero tampoco ha impuesto su experiencia, su fortaleza, su saber defensivo en el área. En fin, ha estado un poco por debajo del nivel, ¿no? Como casi todos en la Sociedad Deportiva Huesca. Uno que no ha estado por debajo del nivel ha sido Ignasi Miquel, que le he puesto un 7,5, 34 partidos jugados, 33 como titular, 4 goles el bueno de Ignasi Miquel y 10 amarillas. Sin duda el mejor central, se impuso siempre por arriba, por abajo, en anticipaciones, en defensa del área, en transición y encima marcando goles. O sea, es que al final, ¿qué puedes pedir de un central si no es eso? O sea que muy bien Ignasi Miquel, muy sólido durante toda la temporada, así que le pongo un 7,5 más que merecido y quizá merezca hasta más nota. Iremos a revisión si hace falta con Ignasi Miquel. El que no va a ir a revisión y tiene suerte de que le haya aprobado es Florian Miguel, que tiene un 5. Jugó 41 partidos, ha jugado casi todo, 34 de ellos como titular, así que bueno, bien. 9 amarillas, de modo que el partido que no jugó se lo perdió por sanción, así que ha estado siempre con minutos en el campo. 2 goles y una asistencia. Y creo que tiene mejores números con esos 2 goles y esa asistencia. Mejores números que sensaciones, la verdad.
Creo que nos ha dejado bastante fríos el bueno de Florian. Poca participación, desesperó bastante en muchos encuentros, sobre todo en salida de balón me parecía bastante desastroso, tanto en defensa de 3 como de lateral. No me ofrecía ningún tipo de garantía con el balón en los pies. Es verdad que luego llegaba al campo rival y tenía algo de tiro, tenía algo de encare, pero a la hora de salir con el balón jugado le costaba, vamos, horrores, horrores. Así que bueno, le pongo 5 y suerte. Y bueno, tenemos también a Cristian Salvador, que también alterna esa posición de central, con un 4. Un 4, ha jugado 21 partidos, 19 de ellos como titular, anotando un gol. Jugó al principio de central, como comentaba, y destacó muchísimo en salida de balón. Gustó muchísimo a Nacho Ambriz en ese aspecto, pero es verdad que el defensivo dejaba un poco... No tenía ese colmillo, ¿no? En fin, de tener siempre mentalidad de que eres el último hombre, de salir ahí a tope, tanto a por el balón como a por el jugador. Y creo que eso se notó y que, bueno, pues al final se nota que es medio centro, ¿no? Más que central, pero bueno. Después de ese tramo, pues su participación fue decayendo mucho. Así que, bueno, jugó en el equipo un papel de jugador de equipo. De, bueno, estoy aquí, soy útil, pero tampoco brilló y tampoco fue un jugador que se asentase en el 11 como titularísimo. El que creo que sí se podría sentar es Gerard Valentín, que le he puesto un 6. Jugó 13 partidos con la Sociedad Deportiva Huesca, 10 de ellos como titular, anotando 2 goles y dando 2 asistencias. Muy buenos números para Gerard Valentín. El mejor fichaje de invierno por sus cifras, sin duda, y por su rendimiento. Fue importante tanto como carrilero, como de extremo, de lo que lo pusiera Chisco, que tampoco sé si lo sabía él. Y creo que es un buen fichaje para el futuro. Y bueno, pues veremos qué tal le va alguno de Gerard. Al que le fue muy bien y que le ha ido, vamos, ha sido uno de los jugadores de la temporada, ha sido Marc Mateu, que tiene un 8. 40 partidos jugados, 38 como titular, 3 goles y 6 asistencias. Comenzó jugando como lateral izquierdo, haciendo una pareja espectacular con Ferreiro, una movilidad, un saber de entender cuándo subir, cuándo doblar, cuándo no. Una pasada, de tanto él como Ferreiro se entendían muy bien y daba gustísimo verlos. Era una cosa espectacular, pero bueno, después ya pasó a jugar más de extremo que de lateral y no acababa de ser, en fin, un jugador tan clave que venía siendo, pero sí que siempre fue clave con sus centros, clave con su balón parado, clave con su lectura del juego también, por supuesto. Así que bueno, y bien en defensa, bastante bien en los duelos defensivos, bastante bien en labores de encarar, de verse superado por la espalda. Le he visto bastante bien en ese lateral sobre todo. El que no le he visto bastante bien, ni le he visto bien, es Mosquera. Mosquera tiene un 3,5, jugó 33 partidos, ha sido titular en 24 de ellos, un jugador con muchos minutos e importancia, con Chisco, la verdad que no lo esperaba, no así en el caso de Nacho Ambriz, que bueno, prácticamente ni jugaba. Y bueno, creo que Mosquera ha tenido muy poca importancia en el juego de la Sociedad Deportiva Huesca. Si Mosquera hubiese sido un jugador que fue hace 2 años, el Huesca habría hecho seguro por ascender. O sea, eso es así de claro, así de claro. No ha sido el jugador dominante, no ha sido, no sé si sería una decepción o una tremenda decepción la temporada de Mosquera. Yo me quedo más casi con lo segundo. Pasamos ya al que no ha sido una tremenda decepción. Y ese es Jaime Seoane con un 10. Le he puesto un 10, matrícula de honor porque ha marcado 14 goles, que yo pensaba que había marcado 10. 14 goles y 4 asistencias. Es una locura siendo un centrocampista. Pero es que además ha jugado 39 partidos, 37 de ellos como titular. Y es que con esas cifras no le podemos poner ningún pero. No le podemos pedir nada a Seoane. Es que era un jugador total en la Sociedad Deportiva de Huesca. Y eso que tampoco entiendo por qué Chisco lo ponía en banda, la verdad. Jugador clave, un crimen como comento lo de Chisco, de ponerlo en banda. En fin, es que es un jugador tremendo, es increíble. Tiene mercado en primera seguro, pero me gustaría verlo en segundo también, la verdad, porque en segunda es un centrocampista, vamos, que domina cualquier tipo de partido contra cualquier tipo de rival. En primera veremos qué tal se le da, aunque bueno, ya le vimos también en su momento con la Sociedad Deportiva Huesca jugando a un buen nivel. El que no ha estado a un nivel espectacular es Mikel Rico. Hemos dado el bueno de Mikel un 5,5. Creo que merece al menos aprobar, eso está claro. 30 partidos jugados, muchísimos partidos, 14 titularidades, una asistencia y 3 amarillas. Cumplió como siempre, aportó llegada al área, aunque tampoco brilló en ninguna faceta del juego, ¿no? Aportaba un poco en todo, en contención, en velocidad. Bueno, en velocidad no.
en ataque, en despliegue, pero no ha terminado de brillar en nada, no digamos. Bueno, pero seguro que lo echaremos muchísimo en falta en las próximas temporadas. Al que creo que no echaremos en falta es a Kelechi Nuakali. Kelechi Nuakali, que tiene un 2. Ha jugado 19 partidos, 13 de ellos como titular. Tenía un sitio claro en el esquema y un sitio que le podía ir bastante bien y empezó algo enchufado con el equipo, pero rápidamente se fue apagando y también tuvo esos problemas extradeportivos y nula aportación al final en el terreno final, que es donde esperábamos que Nuakali llegase para cambiar las tornas, que metiese goles, que llegase al tercio final, que tuviese llegada, que generase gol, y no aportaba nada. Así que bueno, decepcionó claramente y se queda con ese 2. Otro que también decepcionó, pero bueno, esa decepción se puede decir que es real más que ilusoria, y ese es Juan Carlos Real, que tiene un 1 y creo que he sido bastante benévolo con él. 19 partidos, 6 como titular y tan solo un gol. Participación pobre, insulsa, poca creatividad, un poco lo que esperábamos, o al menos lo que esperaba yo de él. En fin, no sé por qué Rubén García apostó por él para que volviera, apostó por él y por Mosquera para seguir y, en fin, ese dinero quizás lo podría haber invertido en renovar a Seoane. En fin, malas decisiones de Rubén García, como comentábamos al inicio. Y otra mala decisión para mí es Timor. Timor tiene un 3,5, 17 partidos jugados 17 partidos jugados, 16 como titular, 6 amarillas. Fue importante para Chisco en ese intento de aportar algo de solidez al centro del campo, algo de solidez en la defensa también, algo de a lo que agarrarse, ¿no? Pero se quedó escaso, a mi parecer. No me ha terminado de gustar el bueno de Timor. Y tenemos también como fichaje infructuoso a Pablo Martínez. Me da la sensación de que hace mucho que no vemos un aprobado. Pablo Martínez con un 4. 17 partidos, 10 titularidades, un gol, tan solo un gol, y 4 amarillas, muchas amarillas, ¿eh? En fin, números pobres y con muy poca participación en el juego, tanto interior como en la creación, como en la llegada. Tiene algo de golpeo, muy buen golpeo, a balón parado, a balón movido también, balón corrido, mejor dicho, ¿no? Se diría, creo. Pero no me acabo de convencer. Esperaba que fuese un media punta que diese un saltito de calidad al Huesca. Y creo que lo ha mantenido un poco con algunos chispazos en su momento, pero sigue siendo un Huesca bastante plano. Quizá no era culpa suya, quizás también culpa del esquema, así que se queda con ese 4. Otro que también suspende, que creo que llevamos 1, 2, 3, 4, 5 suspensos seguidos, es Enzo Lombardo. Un 1,5, 15 partidos jugados con solo una asistencia. No sé cómo ha jugado tantos partidos, la verdad yo no lo recuerdo ni la mitad. Y se esperaba muchísimo, pero muchísimo de él en el apartado goleador, en el apartado regateador. Pero ni lo uno ni lo otro. Ni aportó goles, ni aportó regates, ni aportó asistencias, ni aportó velocidad, ni aportó dinamismo, ni aportó prácticamente nada. Es cierto que al final de temporada mejoró un poco sus números, mejoró su participación y que venía de esa lesión grave con el Racing, si no me equivoco, o con Mallorca. Mallorca creo que era. Pero bueno, al final esperábamos bastante más de él y creo que era 1,5, pues bueno, está bien. El que no tiene 1,5 y por fin llegamos a un aprobado, y aún más que aprobado, es Joaquín. Joaquín tiene un 7. 7 porque, bueno, 30 partidos, 20 titularidades, 4 goles, bastante bien, y 2 asistencias. Creo que todos esperábamos aún así un poquito más de él, un pelín más, pero bueno, para mí no es ninguna tremenda decepción, ni ninguna decepción. Un saludo para sus amigos de Sport Direct, creo que era, Sport Direct Radio, Málaga. Así que bueno, muy importante en el Huesca, ha brillado en algunos momentos, sobre todo en ese inicio, vamos, siempre moviéndose, siempre atacando el espacio, siempre presionando muy bien, siempre luchando, siempre encarando, siempre dispuesto a hacer lo que sea por el equipo. Creo que todo el mundo quiere un jugador así, así que bueno, se merece un 7, pero que si hubiese conseguido también mantener ese nivel que comento de que siempre lucha, siempre ataca el espacio, siempre se mueve, siempre tal, se podía haber jugado un poco más, haber sido más importante. Así que quizá por eso no le pongo más nota. Tampoco le pongo mucha nota a Ferreiro, que tiene un 6, 25 partidos jugados, demasiado pocos para ser David Ferreiro, 12 titularidades, un gol y una asistencia. Números bastante escasos. Empezó siendo jugador clave y un jugador, importantísimo en el ataque de la Sociedad Deportiva Huesca, con Nacho Ambriz y con Marc Mateu detrás. Pero bueno, empezó después a tener problemas físicos, a desaparecer del 11,
alternar algunos partidos buenos con otros no tan buenos, así que le dejo en ese 6 que bueno, está bien, pero podría haber estado mucho mejor. Otro que podría haber estado mucho mejor, como la mayoría del Huesca, es Lagol Junior, que bueno, tiene un 1. 13 partidos, solo uno como titular. Y se esperaba, o al menos yo lo esperaba, muchísimo más de él. Esperaba que fuese, vamos, un jugador con impacto tremendo, porque la categoría siempre se le quedaba pequeña cuando llegaba a segunda. Con muchísimo gol, con desparpajo, con velocidad, con regate. Y ha aportado bastante poco. Casi nulo, diría yo, el bueno de Lagol Junior, que es una pena porque es un jugador que me encanta. Y, en fin, espero que le vaya muy bien, como a todos los jugadores de los que hablo, bien o mal. Espero que les vaya siempre muy bien. Vamos con la delantera, terminamos ya con los últimos 4 nombres. Tenemos con nosotros al bueno de Isidro Pita, que, bueno, le pongo un 3. 14 partidos, 8 como titular, un doblete frente al filial, creo que he dicho frente al filial de la Real, y aportó mucha fuerza, mucha envergadura, buenos movimientos también en algunas ocasiones, pero poco más. Y esperábamos bastante de él, esperábamos goles, sobre todo. Y bueno, en fin, aún así, en mi opinión, me agradó más que Gaich, me agradó algo más. Y me dolió un poco que se dejase de contar con él tan pronto. Que con Gaich se han tenido muchas más oportunidades que con Pita. Y Pita creo que daba mejores sensaciones sobre el verde, o al menos a mí me las daba, que el bueno de Adolfo Gaich en muchos tramos. Al menos hasta el momento en el que Pita dejó de contar, ¿vale? Hasta ahí. Pero para mí Gaich, nulo. O sea, nulo no, pero casi. Le doy un 1, 28 partidos, 10 titularidades, un gol, 3 asistencias y 5 amarillas. Un delantero con más tarjetas que amarillas. O sea, perdón. Un delantero con más tarjetas amarillas que goles. O sea, había muchas expectativas. Teníamos todos mucho hype. ¿Quién era Adolfo Gaich? Madre mía, una promesa argentina, tal. Y llega. Y es que no generaba nada de peligro. Nada de peligro. Y en cifras menos, ya lo habéis visto. Tenía más amarillas que goles. En fin, y creo que, pues lo que me comentaba, ha tenido más oportunidades que Pita y ha rendido peor. O sea que para mí, Gaich tiene que tener un 1 y suerte que no ha tenido un 0. El que no ha tenido un 0 es Dani Skriche. Dani Skriche tiene un 5, 37 partidos, 27 como titular, con 5 goles y 4 asistencias. Cifras que para ser un delantero del Huesca están bastante bien, pero que no pueden ser las cifras del delantero con más partidos jugados en liga en el Huesca. Es insuficiente. Es insuficiente, aunque bueno, eso tampoco depende de él. Él salía al campo, se movía bien, tenía buenos partidos, metía goles, daba pases, daba asistencias, aportaba. Pero sí que es cierto que claramente insuficiente y que necesitaba otro delantero que llevase el peso goleador y que él fuese un segunda punta o un revulsivo, se podría decir, creo yo, que esa situación le habría ido mejor. Y otro al que creo que le podría haber ido mucho mejor es Darío Poveda, que ya es la última nota que damos. Darío Poveda tienes un 3. Le doy un 3, 14 partidos, 8 como titular con 2 goles. Escasa participación para un refuerzo que era bastante bien, bastante necesario, perdón, que es que no sé ni cómo hablar. Que habría venido bien desde verano, creo yo, si hubiese estado disponible para el Huesca, y que aportó peligro, mordiente en su momento, en el que, bueno, el Huesca ya estaba algo desdibujado, que no sabía muy bien a qué jugaba, que buscaba más solidez y tal. Darío Poveda tuvo su momento, pero sus cifras han terminado siendo flojas y no lo que esperábamos de él, así que creo que ese 3 está más que merecido. Y con eso terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Enseguida estará en el canal el vídeo de las notas del Real Zaragoza, porque aquí no se salva nadie. Quizás se salve el Casademón porque no lo he visto tanto o quizás me apoye mucho en mis expertos del Casademón. Pero bueno, en fin, que el vídeo del Zaragoza estará pronto en el canal, pero eso es otra historia. Y ahora lo que toca hacer es la fórmula de la felicidad, como no puede ser de otra manera, felicidad o felicidad, lo que prefiráis. El caso es que, bueno, ya deberíais de saberla. Yo, mira, empezamos la temporada con este vídeo, la empezamos y todavía os tengo que recordar la fórmula de la felicidad. Esto es terrible, pero bueno, yo os la recuerdo igual. Tenéis que darle like a este vídeo, tenéis que activar la campanita para que os avise de cuando hay vídeo nuevo, ¿verdad? De cuando salen las notas de Zaragoza, por ejemplo. Y también tenéis que hacer otra cosa, que es suscribirse. Y atentos, porque si queréis ser súper felices, si queréis que vuestra felicidad dure eternamente, lo que tenéis que hacer es comentar en este vídeo.
¿Qué podéis comentar? Pues comentar lo guapo que voy con este outfit, que por supuesto no es el mismo outfit que el de las predicciones porque no he grabado ese vídeo antes. Y también podéis comentar vuestras notas o qué os ha parecido mis notas. A quién habréis subido un poco más, qué os ha parecido, en fin, yo qué sé, algún chascarrillo, alguna broma que haya hecho durante las notas, que no sé si he hecho muchas. Y si os ha gustado más este formato de pie que en el otro formato anterior, que estaba sentado en ese primer vídeo. Creo que fue el segundo vídeo que hice del canal, estaría bien que lo vayáis a ver. Y bueno, estad atentos porque habrá muchísimos vídeos nuevos. Estamos en verano y eso ya sabéis lo que significa, ¿verdad? Para el fútbol. Fichajes, movimientos, rumores. En fin, todo lo que nos gusta, ¿no? Del mercado de verano, que a mí es lo único que me gusta del verano. Eso y las vacaciones. Y la piscina. El resto ya no me gusta. El calor lo odio a muerte y me está matando. Así que antes de que me mate, terminamos el vídeo aquí. Os espero en el siguiente. Y si os ocurra faltar,